Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente nos reencontramos para continuar adelante con la enseñanza, con la palabra del Señor, que es fundamental en estos últimos tiempos. Como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Que el Señor bendiga muy ricamente a todos nuestros hermanos de la República del Paraguay, en primer lugar, que es donde nos encontramos. Gracias por los saludos. Hemos cumplido 20 años con mi esposa de matrimonio, pero también 20 años también en la obra misionera acá en la República del Paraguay, aunque en mi caso ya fueron 2 oportunidades. Pero 20 años con mi esposa acá, a partir del año 2000, a la semana de casados ya estábamos acá. Así que una bendición poder servir al Señor y todo lo que ha hecho el Señor acá en la República del Paraguay, y desde acá también hacia el mundo, visitando también muchas veces la Argentina, que el Señor lo permita pronto. Saludamos a los hermanos, nuestra hermana María Fernández, el Eterno bendiga su vida, su hogar, su familia, nuestro querido hermano Luis Fernández, Facundo, Romina, a Sergio, gloria al Señor, a Olivia, toda la familia. Mi amada esposa Cristina María, que el Eterno le bendiga, mi gran compañera, que el Señor la siga fortaleciendo, renovando, para que juntos completemos la obra del Señor acá en la tierra y por sobre todo que todos podamos estar en el reino eterno. Una vez más, muchísimas gracias a todos los hermanos por los saludos, por las bendiciones que nos hacen también, por supuesto que sí. Dice la Escritura, el libro de los Hechos, que el pueblo del Señor estaban unidos todos los días por las casas, por los templos, partiendo el pan, orando, compartiendo la sana doctrina, animándose. Hoy lo hacemos personalmente, obviamente cuando podemos, pero también a través de la tecnología. Creo que hemos ganado mucho también ese espacio. Saludamos a nuestra hermana Mariana Sánchez, nuestra hermana Karina Dávila. Que el Eterno bendiga muy ricamente a todos nuestros hermanos. La idea es seguir con esta temática. Estoy muy cerca de completar esta cartilla. Como ustedes saben, solemos hacer los bosquejos bíblicos desde hace muchos años, con los cuales hacemos las enseñanzas no solamente desde acá, sino en lo que nosotros llamamos centros de estudio bíblico, seminarios, ayudando a los pastores, en cualquier área, en cualquier ámbito donde la gente quiera verdaderamente escuchar la palabra del Señor, allí estamos. Saludamos a nuestra querida hermana Emilia Rorón y a toda su familia, que el Eterno les bendiga. Como ven, he cambiado un poquitito el horario. Con Argentina y Uruguay solíamos salir a las 8 de la noche, cuando acá estábamos a las 7. El tema es que ahora acá en Paraguay cambió el horario y bueno, en el lugar donde nos encontramos 7:30 está bien ya empezar, para no hacer demasiado ruido. Así que les agradezco a los hermanos que puedan aceptar este cambio. Más adelante, a medida que aumente el verano, iremos viendo si por ahí vamos ampliando un poquito más, 10, 15 minutos, 8 menos cuarto, por ahora 7:30. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en tu nombre, Yeshua, de poder, Señor, alabarte, adorarte. Lo primero que hacemos, Señor, es humillarnos delante de tu presencia, pedirte perdón por las transgresiones que hemos cometido, Señor. Te suplicamos, Señor, que todavía tú sigas perdonando, Señor, aquellas falencias, aquellas debilidades que todavía seguimos cometiendo, y que como estamos aprendiendo en este material, lo antes posible podamos, Señor, rectificar el rumbo de nuestras vidas, Señor, porque tú estás viniendo, porque en cualquier momento tú puedes llamarnos a tu presencia, Señor, y debemos estar preparados. Tu palabra nos habla abundantemente, Señor, de que no perdamos el tiempo, Señor. En el nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo grandemente, Señor. En nuestro anhelo conforme a tu palabra, rogamos que todos sean llenos del Espíritu Santo, Padre. Señor, tú le dijiste a los apóstoles que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, Señor, sin la cual era imposible ser testigos tuyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre precioso de Yeshua, Padre, tomamos las armas de la luz en este momento, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, Señor. Reprendemos a Cayatán, el adversario, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre, y te pedimos que cubras
nuestros hogares y que cubras este tiempo de enseñanza, Padre. En el nombre de Yeshua, enceguece, ensordece, enmudece y anula todo movimiento de las tinieblas. Hay poder, hay autoridad, como hemos estado enseñando en tu pueblo, Señor. Así dice la Escritura, que tú le diste autoridad a los discípulos, a los apóstoles, y que ellos hacían abundantes señales, Señor, y echaban fuera los espíritus inmundos. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, unge esta reunión con tu aceite fresco, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos disponemos ahora a recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Yeshua, que es vida, Señor. Esa palabra que es fuego. El profeta Jeremías dijo: no es mi palabra como fuego, la ley de fuego que va a encender nuestros corazones. Y Yeshua, cuando estaba principiando su ministerio, dijo en un momento que Él venía a bautizar, a sumergir no solamente en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Señor, te damos gracias, Padre. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder acabar la carrera y llegar a la meta final. Y decimos todos juntos en este momento: amén y amén. Bien, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga a todos los hermanos que se van acoplando. Hoy, dentro de lo que ya veníamos desarrollando, vamos a estar tocando las obras del diablo, las obras de las tinieblas y las obras de la carne. Lo he titulado de la siguiente manera, mi querido hermano, porque las obras del diablo no son otra cosa, obviamente, que las obras de las tinieblas. Y las obras de la carne es un sinónimo para hablar exactamente de lo mismo. Las obras de la carne no son obras espirituales, sino que son obras generadas obviamente por un corazón desobediente y rebelde al Señor, pero obviamente que ese corazón rebelde y desobediente al Señor se involucra, se une y queda atado al obrar de las tinieblas. Y como venimos enseñando, a partir de ese momento, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al enemigo, es el enemigo enseñándonos, es el enemigo instruyéndonos lastimosamente a hacer aquellas cosas que no son del agrado del Señor. Así, de la misma manera, cuando nosotros nos unimos al Eterno, a Yeshua el Mesías, y el Espíritu del Señor está en nosotros y tiene el control y el dominio de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, que nos guiará a toda justicia. El Espíritu Santo nos enseñará cómo nosotros debemos vivir una vida espiritual conforme a la Torá, conforme a la ley del Señor. Pero también el espíritu del diablo, si es que estamos bajo esa unción diabólica, nos enseñará todo lo contrario. Nos enseñará el camino del pecado, nos enseñará el camino del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, del robo, del orgullo, de la soberbia, del rencor, del resentimiento, de la venganza, todas estas cosas que venimos hablando a menudo. Abra su Biblia en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, un versículo que hemos tocado, que siempre estamos tocando, porque es un texto muy importante. Es un texto que nos esclarece mucho realmente el mundo espiritual, ese mundo espiritual que algunos quieren ignorar, ¿verdad? Algunos piensan que solamente existe este mundo físico material, y no es así. Existe un mundo totalmente paralelo, un mundo totalmente espiritual. La Biblia habla de un cielo nuevo, una tierra nueva. La Biblia habla del cielo atmosférico, el cielo espacial, pero también el cielo del Señor, el mundo espiritual, donde también se mueven los ángeles y los seres caídos. Primera Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, un texto que los que tenemos tiempo lo conocemos bien, ¿verdad? Es del diablo. Ya venimos con varias sesiones hablando acerca de todo esto. Hablamos bastante de David en estos días, que creemos que está con el Señor conforme a las Escrituras, pero que veníamos hablando que en varios pasajes o momentos de su vida David fue débil y estuvo bajo esa influencia del diablo, y fue la influencia del diablo, como luego vamos a ver otros personajes, que lo llevó a cometer cosas realmente abominables: el adulterio, el orgullo, la arrogancia, la desobediencia, hasta que obviamente
por medio de los juicios muy fuertes que cayeron sobre la vida de David, David se quebrantó y regresó al Señor. Obviamente que el anhelo del Eterno es que siempre podamos regresar, pero claramente dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Por eso estamos diciendo las obras del diablo, de las tinieblas y de la carne. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Usted cuando lea la Escritura prácticamente puede unir todos estos vocablos que están hablando de la misma persona, del diablo, con las acciones que él viene haciendo desde el principio, desde que se rebeló contra el Padre Celestial. Entonces, hermano, tenemos que pedir el auxilio, y de hecho lo podemos encontrar en nuestro Señor, en Yeshua el Mesías, de dejar de pecar. Por eso necesitamos, como hemos hablado, y no me canso de hablar acerca de estas cosas, de ser lleno del Espíritu Santo. Una persona puede congregarse, una persona puede ir a un instituto bíblico, una persona puede tener una Biblia grande con letras doradas, pero eso no significa absolutamente nada. Lo que importa es haber recibido realmente la naturaleza del Señor en nosotros. Sin esa naturaleza no hay nadie que pueda vencer al pecado. Ni por más que usted sea un erudito de la Universidad de Harvard o no sé de dónde, el pecado fue vencido por Yeshua. Y entonces Yeshua en nosotros, por medio de su Espíritu, nos puede dar a nosotros día tras día la victoria, siempre y cuando nosotros también, ya lo hemos explicado, inclinemos nuestro libre albedrío para dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo, ¿qué dice ahí? Peca, es desobediente, es rebelde, es transgresor a la ley del Señor, peca desde el principio. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hemos hecho mal, porque la Escritura dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria del Señor, así que nadie se me venga a ofender porque nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor. Todos, no hay una persona que no haya estado en algún momento de su vida bajo la influencia de las tinieblas, desde el presidente Trump, desde el presidente Obama, desde Cristina Kirchner, desde acá el presidente de Paraguay, Marito, etcétera, todos. Y todos necesitamos humillarnos delante del Creador, y todos necesitamos pedirle perdón al Señor, y todos necesitamos de la sangre del Cordero que hace expiación por nuestros pecados, y todos necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Acá dice claramente entonces, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Entre tantas cosas, fundamentalmente te lo declara de una manera tan clarita la palabra del Señor, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Lea bien el texto, recién lo venimos analizando. Las obras del diablo son el pecado. Para eso tenemos que ver Gálatas 5, por ejemplo, y no solamente ese capítulo, sino muchos otros escritos en otras cartas donde se nos aclara específicamente cuáles son los diferentes pecados que el ser humano viene cometiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, hermano, el Hijo de Dios apareció para perdonar nuestros pecados, por un lado, lo que nosotros llamamos la justificación, pero no nos podemos quedar simplemente en la justificación. Necesitamos ser santificados también, porque la Escritura dice que sin santidad nadie puede ver el rostro del Eterno, el rostro de Yeshua. Eso está en el libro de Hebreos. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, perfecto, el Señor perdonó toda nuestra deuda. Hemos dado muchísimas enseñanzas referente a esto, pero no podemos quedarnos ahí nomás. Estamos contentos, el Señor nos perdonó, pero la idea es no volver a pecar mañana. La idea es no volver a cometer el mismo error la semana que viene. No le conviene, no me conviene, no nos conviene. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. Y como dice Romanos 6, si seguimos practicando el pecado estamos muertos, como dice también Efesios 2. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si cuando venga el Señor en la segunda venida de Yeshua, que está muy cerca, Él nos encuentra conscientemente y voluntariamente practicando el pecado,
Y como dice Hebreos 10:26 en adelante, seguimos pisoteando la sangre del Cordero, evidentemente caeremos bajo el juicio divino y obviamente estaremos siendo juzgados por el Señor, lanzados vivos al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Es el lugar donde van a ir todos aquellos que tengan un corazón duro, que tengan un corazón no arrepentido. Entonces, mi hermano, veníamos hablando los otros días acerca de la autoridad del Señor, y esa autoridad está en nosotros, para que en primer lugar podamos deshacer las obras del diablo en nuestra propia vida. Y cuando nosotros tengamos victoria, vamos a poder ayudar a otros, porque no puedo ir a un hogar o a un determinado lugar a echar fuera demonios, como estuvimos viendo todas estas últimas clases, si yo en primer lugar no alcanzo la victoria sobre mi propia alma, sobre mi propio ser. Yo tengo que estar libre de toda influencia del enemigo, debo estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la autoridad del Señor, caminando en santidad para que pueda tener todo el respaldo del Señor que necesitamos para luchar contra estas fuerzas del mal. Acompáñeme ahora al libro de Romanos capítulo 13, libro de Romanos capítulo 13 versículo 12 al 14. Entonces el punto que hoy estamos analizando son las obras del diablo, las obras de las tinieblas y de la carne, que es exactamente lo mismo. Entonces, hermano, quiero también aclarar esto. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no pegué un grito, un alarido. ¿Se acuerda que estuvimos viendo varias situaciones en la Biblia donde entraba Yeshua? Ahí vemos el Gadareno. Y algunos dirán, bueno, pero yo no tuve esa clase de liberación. Eso no lo hace mejor, ni significa que no esté bajo una influencia diabólica. Por eso me estoy tomando el tiempo para que usted pueda entender que las obras del diablo son las obras de pecado que nosotros realizamos. Si alguien comete adulterio, está bajo la influencia del diablo. Aparte de que obviamente hay un deseo carnal propio, pero ese deseo carnal obviamente se une a ese espíritu de inmoralidad que nos venía seduciendo, obviamente para que cometiéramos esa clase de pecado, porque dice que el diablo peca desde el principio. Entonces él enseñó a los hombres lo que es la idolatría, el paganismo, la brujería, la hechicería. Mucho de lo que estoy hablando se encuentra en un libro muy importante que se sacó del canon, pero no por eso deja de ser un libro importante o un libro que tenga autoridad espiritual, como el libro de Enoc. Pero aún sin el libro de Enoc, nosotros con los libros que tenemos podemos entender claramente, basado en 1 Juan 3:8, que el diablo peca desde el principio. Entonces, más allá de que usted no se revuelque como una víbora, o no saque espumarajo de no sé qué, no significa que esa persona no está bajo la influencia del enemigo. El solo hecho de tener un pensamiento pecaminoso, un mal deseo, rencor, resentimiento, son influencias que nosotros permanentemente tenemos que expulsar y tenemos que echar fuera, y que para tener también una mayor victoria sobre esto que estoy hablando, es muy importante lo que recién le citaba, la santificación. El proceso de la salvación comienza con la justificación, el perdón de nuestros pecados, la santificación y posteriormente la glorificación, ya teniendo obviamente la vida eterna asegurada. Entonces, hermano, podemos expulsar, nos arrepentimos, echamos fuera a los demonios, pero venimos hablando que es importante que nuestra vieja naturaleza esté crucificada, si no, los demonios siempre van a encontrar un puente, un camino para volver a casa cuantas veces se le dé la gana. Por eso, hermano, después de la liberación es muy importante que la congregación, los pastores, los líderes estén machacando y enseñando y exhortando permanentemente sobre un tema que es fundamental bíblicamente hablando, que es la crucifixión de la carne, que no tiene que ser solamente un tema teórico, es algo que tenemos que alcanzar particularmente en nuestras vidas. Tenemos que llegar al punto donde todo nuestro viejo ser sea crucificado a través de la palabra, a través de la unción, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 13:12
la noche está avanzada y se acerca el día. Es una manera de expresar que la segunda venida del Señor está muy cerca, por cierto, y se nos da un consejo: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí vemos el contraste, el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La Biblia habla mucho acerca de esto, que pasemos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando se habla de la luz, se habla, por ejemplo, también de la palabra. El Salmo 119 dice, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino, verdad? Obviamente con la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser lumbrera a nuestros pies. Pedro dice, por ejemplo, la palabra profética más segura que tenemos, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces esa luz habla del entendimiento, vestirnos del entendimiento también, de la revelación del Espíritu del Señor, para que nosotros no sigamos adelante con una vida de pecado. Desechemos. La palabra desechar habla de algo que es inservible, ¿no? Ustedes echan el tacho de basura lo que no sirve, lo va tirando, lo va poniendo ahí en el tacho de basura y posteriormente lo saca para que el basurero se lo lleve. Entonces, mi hermano, nosotros bíblicamente entendemos que tenemos que desechar el pecado, que el pecado obviamente comienza con el diablo, comienza con Satanás, con este querubín protector que se revela contra el Todopoderoso. Y dice que nos tenemos que vestir entonces de las armas de la luz, con los 7 espíritus del Señor: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor del Señor. Verso 13, Romanos 13:13, andemos como de día. Está hablando en términos espirituales, recuerde. Honestamente, algo que se ha perdido en el mundo. Mire, no hace falta, vuelvo a repetir, que haya un gran alarido de demonios gritando. Donde no hay honestidad, ahí vemos potestades malignas. Ahí vemos a los espíritus inmundos amarrando mentes, conciencias, emociones, voluntades, y todo eso lo tenemos que romper. ¿Se acuerda de los primeros estudios que veníamos hablando? Romper los lazos de la muerte. Dice, no en glotonerías, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Y algunos pueden llegar a asombrarse, ¿no? Un poco de lo que dice aquí la palabra del Señor. Mi esposa, como siempre le digo, cuando ha enseñado en algún momento el tema de leyes alimenticias, hasta los pastores, líderes y hermanos, mire, parecían lobos feroces que atacaban su vida y nuestras vidas, ¿verdad? Porque parece que a los creyentes hay un puntito entre tantos que no les gusta que le toquen, que es el tema de la comida. Y nadie dice que no comamos, pero no vivimos para comer, comemos para vivir, y tenemos que aprender a comer también para poder sostener nuestro cuerpo de la mejor manera. Una de las cosas que quiere el enemigo a través del nuevo orden mundial desde hace muchos años es destruirnos de muchas maneras. No solamente con la brujería, con la hechicería, con la idolatría, con el odio, sino que también quiere destruir el cuerpo humano. Qué triste no es ver personas que no han conocido al Señor o que no han alcanzado el dominio propio, pero están a tiempo. Le queremos dar ánimo, por supuesto que sí, de poder desechar algo que la humanidad hoy levanta como una gran idolatría. La idolatría no es solamente a la Virgen, a los ídolos de madera, de oro, de plata, o al dinero. Por supuesto que muchos tienen esa idolatría, sino que la comida, como los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, ¿no? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, se divorciaban, se volvían a casar, se juntaban. Había toda una inmoralidad que hoy la estamos viendo en medio de nuestra sociedad, lo cual es un indicativo de que la segunda venida de Yeshua está muy cerca.
y que nosotros, mi hermano, tenemos que despertarnos definitivamente. Hablo sobre todo a los creyentes que tenemos tiempo, tenemos que arrepentirnos de esta gran apostasía y tenemos que encendernos y tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu del Señor todos los días de nuestra vida, ¿no? Recordemos la famosa parábola, las 10 vírgenes, que no está hablando de la novia ya está preparada, por supuesto que sí, está hablando de un nivel de creyentes muy preparados cuando hablamos de la novia, futura esposa, pero habla de que las 10 vírgenes todas cabecearon y se durmieron y 5 se lograron preparar ahí a tiempo, pero otras 5 no pudieron entrar. Entonces acá encontramos una parábola que nos habla claramente. El Señor nos dice que en el último tiempo, ni por más que estemos exhortando y hablando, habrá muchas personas que de preparar, yo particularmente como siervo del Señor lo he vivido muchas veces, como que te dicen o sentís en el ambiente, que te dicen, no, pero qué exagerado, pastor. Todavía hay tiempo, todavía me puedo mandar alguna macanada, alguna canita al aire, ¿no? Todavía hay tiempo, pastor, no sea exagerado. Falta para que el Señor venga. No es necesario, en el último minuto, ¿no? He escuchado personas hablar así también, no se vaya a creer, y no estoy agrandando en nada lo que estoy diciendo. Hay gente que nos ha dicho a mi esposa y a mí, no, el Señor en el último minuto, hermano, nosotros no jugamos a la ruleta rusa, nosotros no jugamos al azar, el Señor reprenda a los demonios del azar. Esto se trata de tomar el camino del Señor con mucha seriedad. Romanos 13:13, andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, que habla de toda esta perversidad que estamos viendo, de la pornografía, aún de juegos, muñecas y muñecos para niños totalmente perversos. Prácticamente, hermanos, los padres deben estar muy atentos hoy en día, controlando, supervisando, con mucho amor, también con mucha autoridad y con mucha sabiduría a los niños, a los adolescentes, para que no se desvíen tras la pornografía. Yo lo hablo con toda autoridad y aprovecho los testimonios, no estoy condenando a nadie, no voy a dar nombre, obviamente, son cosas que nosotros guardamos en reserva, estamos para amar y ayudar a las personas, pero donde nosotros ministramos, mi hermano, cantidad de niños involucrados con la pornografía. Pero ¿quiénes son los principales culpables? Y permítame en esta hora, tengo que exhortar a los padres, ¿no? Que no sé por qué, no logramos convencerlos, a pesar de que hablamos con toda autoridad en el Señor y buscamos al Señor, pero bueno, el Señor también fue rechazado, Jeremías, Pablo, etc. Bueno, nosotros también seremos rechazados. No logramos convencer, no, pobre, el celular, la criatura. Bueno, después vienen los problemas. Después el Señor confirma que lo que habíamos dicho conforme a su palabra era muy cierto y que había que tomarlo con toda seriedad. Niños de 4, 5, 6, 10, 11, 12 años, involucrados, mirando cosas aterradoras que ofrece hoy la tecnología en cuanto a la pornografía. Entonces, mi hermano, el diablo quiere destruir. ¿Se acuerda lo primero que enseñamos? El diablo viene a saquear, viene a robar, viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir con la comida, con la moda, con la música, con los juguetes, con la inmoralidad, con la sensualidad, con la sexualidad corrompida. Viene a destruir los hogares, los matrimonios. Si nosotros nos salimos del cerco, de la cerca, y cuando hablo de cerca estoy hablando de la protección de la palabra del Señor. La ley del Señor, la Torá, que la instrucción, el mandamiento del Señor, no viene a nosotros de una manera vana. Viene con un sentido, con un propósito de proteger nuestra familia, nuestro hogar, siempre y cuando nosotros le hagamos caso a lo que dice la palabra del Señor. Dice, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. Todas estas son las obras de la carne,
Pero fíjese el contexto, en el versículo 12 habla de las obras de las tinieblas. Quiere decir que las obras de la carne, ¿qué son? Son las obras de las tinieblas. Y si tenemos las obras de la carne, entonces estamos en tinieblas. Y si estamos en tinieblas es porque estamos practicando el pecado. Y si estamos practicando el pecado es porque de una u otra manera el diablo te ha esclavizado, aunque no sea 100%, te ha esclavizado un 20, un 30, un 40, un 50, no lo sé. Ahora, el Señor vino para libertarnos de toda cautividad. El Señor no quiere que ninguna área de nuestro ser esté bajo la esclavitud ni del pecado ni del diablo, obviamente. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Yeshua. Recuerde que tenemos que recuperar esa vestidura que perdió Adán y Eva. Estamos hablando de la vestidura de salvación, como declara el profeta Isaías. Una vestidura espiritual, una vestidura de luz, y no provean para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Habla acá de las obras de las tinieblas, pero habla también de los deseos de la carne. Ahí vemos la conectividad entre el enemigo y nosotros. Si es que seguimos practicando el pecado, las obras de la carne, no provean. Entonces, hermano, hay que cuidar los sentidos. ¿Por dónde entra el enemigo? A través de los ojos, a través de la boca, a través de la mente, a través de los sentimientos, a través de las emociones, a través de los oídos. No es como yo escuché a muchos cristianoides, etcétera, etcétera, pero muchos me han dicho, aún líderes, pastores, no, porque usted, Pastor Chimele, le tiene mucho miedo a las películas de terror. Nosotros miramos de todo acá. Nosotros miramos películas de terror, miramos a los Simpsons. Sí, también un poco de pornografía. ¿Cuál es el problema? Si eso puede motivar un poco también tu matrimonio. Perversidades, mi querido hermano. Yo me pregunto si esas personas se han encontrado con el Señor. Es más, me pregunto si esas personas han leído la Torá, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Porque sobre todo Pablo era muy enérgico bajo la unción del Espíritu Santo. En Efesios dice, ni aún estas cosas se nombre en la congregación de los santos, como conviene a un pueblo santo. Esto ni siquiera se tiene que nombrar. Mi hermano, uno siente vergüenza ajena porque nosotros estamos ministrando, mire, se ha mencionado todo esto y mucho más también. Y la gente toma todo esto muy livianamente. Hay veces, hermano, que nosotros con mi esposa acá gemimos, nos quebrantamos, lloramos porque decimos, Señor, ¿cuándo van a entender de una vez por todas? Porque uno ama las almas, obviamente. Así como el Señor ama las almas. Pero hay gente que, por lo visto, no quiere ser realmente totalmente libre. Hay una expresión acá un poco en Paraguay, ya da, pastor, así nomás. Algunos limpian su casa así nomás, algunos trabajan así nomás. Ya da. Un 20% de santidad nada más. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice en Tesalonicenses una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y acá llegamos a otra carta del apóstol Pablo, obviamente. Y no participen, nos está hablando con mucha autoridad el Señor a través de Pablo, no participen en las obras infructuosas, se puede traducir allí también estériles, o sea que no van a dar fruto para la gloria del Señor, ¿verdad? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y es acá donde nos damos cuenta, hermano, que estamos viviendo una de las señales de los últimos tiempos, la gran apostasía y la gran frialdad dentro de las congregaciones, porque hoy, mi querido hermano, y desde hace unos cuantos años, particularmente yo que he recibido este ministerio de exhortación de parte del Señor, usted ve cómo los creyentes, entre comillas, se molestan. Los pastores hoy
se molestan, ¿verdad? No les gusta que se reprendan las obras de las tinieblas. Mi querido hermano, a través de todo esto que estamos comentando y que está sucediendo tristemente, es que nos damos cuenta que muchos de los que están en los púlpitos no están convertidos. Muchos de los pastores, evangelistas, supuestos maestros, profetas, apóstoles, no han nacido del agua y del espíritu, porque cualquier siervo y sierva del Señor, cualquier hermano y hermana verdadero del Señor, no tiene ningún inconveniente, ningún problema con cualquier cosa que declare la palabra del Señor. A la palabra del Señor, usted y yo, mi hermano, le tenemos que decir sí, amén. Sí, amén. No participen. ¿Y qué problema, no? Yo sé, veníamos hablando de los padres, qué problema hoy esto en el hogar, pero nos tenemos que levantar con la autoridad del Señor. Cuando usted le tiene que decir a su hijo, a su hija, esto no. O le tiene que decir a alguien, esto no, porque la Biblia no lo aprueba, porque el Señor no está de acuerdo con esa obra de la carne, de las tinieblas, es un pecado, no quiero que lo hagas, no quiero que sigas adelante con tal o cual cosa. El Señor nos está declarando que no participemos, que no tengamos comunión con el diablo, con el mundo de las tinieblas, a través de practicar el pecado, sino que dice que más bien tenemos que reprender estas obras que son de las tinieblas. Nos vamos ahora al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, verso 13. Acá está hablando de rechazar la sabiduría carnal, diabólica. Santiago 3:13 hasta el 18 vamos a estar leyendo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como declaró el Señor, el árbol se conoce por los frutos. ¿Cómo sabemos que somos del Señor o somos del diablo? Por los frutos. Donde hay incredulidad, donde hay ateísmo, donde hay brujería, donde hay rechazo a la palabra del Señor, vuelvo a repetir, por más que no haya semejantes alaridos, sabemos que esa vida, ese hogar, esa familia está atrapada por las potestades y gobernaciones de las tinieblas. Santiago 3:14, si tienen celos amargos, mire, estamos hablando de algo que todo el mundo puede entender, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay mucha envidia, donde hay muchos celos dentro de la familia, ¿no? Que a mí me llamó y al otro no lo llamó, que me hizo un regalo más grande y a mí un regalo más pequeño, celos. Como había en la familia de José, los hermanos de José le tenían envidia y por esa cuestión lo vendieron. Lo mismo pasó con Yeshua, ¿no? Que los religiosos también lo entregaron por envidia, dice una parte cuando se está tratando el tema de la crucifixión del Señor. Santiago 3:14, si tienen celo amargo y contención. Contención acá significa contienda, discordia. Otra versión traduce ambición egoísta en vuestro corazón. No se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es del Señor, sino que, ¿cómo es? Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esa fue la sabiduría que entró en la vida de Eva y Adán cuando desobedecieron, y es la sabiduría que entró en cada uno de nosotros por no conocer al Señor o por haberlo rechazado en algún tiempo de nuestra vida. Esa sabiduría en la que el diablo quiere que nosotros comamos todos los días para desobedecer las leyes, los mandamientos, y para que de esta manera nuestras almas se pierdan en la condenación del infierno. Una de las cosas, entre comillas, que le puede dar cierto placer al enemigo, que él ya sabe que está totalmente condenado, tiene esa perversidad, ¿no? Esa lujuria espiritual de querer llevar, si fuera posible, a todos, ¿no? Pero por lo menos de llevar a gran parte de la humanidad a ese lugar donde él también será condenado. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contienda, discordia, ambición, ¿qué hay allí? Hay perturbación y toda obra perversa. Una de las cosas que sabemos por la palabra del Señor es que el Señor no trae perturbación.
Dios es un Dios de orden, como en todas las congregaciones de los santos, declara el apóstol Pablo. El Espíritu del Señor trae paz, trae gozo, trae verdad, trae una exhortación sana para que nosotros podamos escapar de los lazos del enemigo. Pero dice que donde hay celo, donde está esta sabiduría carnal, terrenal, diabólica, allí hay perturbación. ¿Se acuerda que veníamos hablando en algún momento de la vida de Acán? Por culpa de Acán se perdió una batalla en la ciudad de Jai, y entonces Josué pasó revista y el Señor le mostró que Acán había codiciado y había traído perturbación al campamento de Israel, y por esta causa él fue apedreado y quemado por orden divina para sacar el mal del campamento de Israel, y de esta manera Josué siguió avanzando con total victoria para tomar la tierra prometida. Entonces, mi hermano, una de las cosas que cuesta muchas veces cuando alguien conoce al Señor es que por ahí entra la congregación, entra al redil, pero tiene que entrar, como decía al principio, en ese proceso de santificación, porque todavía sigue con su lógica, sigue con sus ideas, sigue con las cosas mundanales que aprendió. Algo que quiero dejar bien en claro y que es muy importante, hermano, y que el Señor me fue enseñando a través de todos estos años. Verdaderamente tenemos que, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, renunciar a toda esa religiosidad, a toda esa sabiduría del mundo religioso o del mundo secular, si realmente queremos avanzar y queremos ir de victoria en victoria. Tenemos que desechar, tirar al tacho de basura completamente, entender que la gran mayoría de las cosas que hemos aprendido allí afuera son una perturbación para nosotros. ¿Cuántas cosas perversas hemos aprendido en el mundo? Algunos aprendieron el camino de la inmoralidad. Qué bueno que el Señor retocó mi vida en esa área. Otros aprendieron a robar, otros aprendieron a mentir, otros aprendieron el camino de la soberbia, de la vanidad. Otros tienen un carácter rebelde contra la palabra del Señor. Entonces, hermano, todo eso, hasta que nosotros no permitamos que el Señor lo saque de nuestras vidas, va a traer perturbación. Perturbación. Cuando hay perturbación en tu matrimonio, en tu familia, cuando hay perturbación en la congregación, en la nación, donde fuere, es hora, como hizo Josué, de postrarnos delante del Señor y preguntarle al Señor por dónde el enemigo está entrando. ¿Qué cosa de la vieja naturaleza nosotros no hemos clavado? ¿Qué pecado todavía seguimos manteniendo y practicando que le da lugar al enemigo de poder traer toda esa perturbación? Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, que es del Señor. Primeramente quiero remarcar esto, que es algo que a mí el Señor me marcó de entrada cuando yo conocí al Señor como Salvador. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura, o sea, está hablando de la santidad. La sabiduría del Señor no va a traer pensamientos de perversidad. Evidentemente, cuando usted descubre que hay pensamientos perversos, es el enemigo que le está influenciando. Es usted también que todavía está manteniendo una debilidad que tiene que crucificar cuanto antes. No hay que darle lugar al enemigo. No hay que darle más tiempo al enemigo. Ya lo tenemos que sacar de nuestras vidas y tenemos que deshacernos también de la vieja naturaleza para que él no pueda encontrar ningún camino para regresar a nuestra alma. Dice entonces que también es pacífica la sabiduría, es pura, es pacífica, va a traer paz, amable, va a traer amabilidad, benigna, es una sabiduría buena, beneficiosa, llena de misericordia, obviamente, y de buenos frutos en todo sentido, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:18, y el fruto de justicia que va a traer el Espíritu Santo en nosotros, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, estamos viendo este punto, las obras del diablo son las obras de las tinieblas.
son las obras de la carne, y todo eso, si tú lo sigues practicando, te va a traer perturbación, te va a robar la paz y te puede crear muchas dificultades muy serias y muy graves en tu vida. Es hora hoy mismo de tomar una decisión. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dentro de lo que venimos hablando, tocamos ahora este punto. Debemos ser libres entonces de las obras del diablo para ser como el Señor. Esa es la meta, ¿ven? Somos salvos, estamos agradecidos por la salvación, pero ahora tiene que completarse en nosotros también un anhelo de parte de nuestro Creador, un anhelo que fue desde el principio, que nosotros fuéramos como Yeshua. Pablo se atrevió y no se atrevió de mala manera, porque él lo dijo con toda autoridad. Le habla en un momento a la congregación y le dice a los corintios sobre todo, sean imitadores de mí como yo de Yeshua. Qué tremenda declaración. Claro, cuando leemos esta declaración, nos tiemblan las piernas. Y decimos, no, yo no puedo ser como Pablo. ¿Por qué no? Si el Señor murió, resucitó, mandó su espíritu, su palabra, su sangre, para que usted y yo pudiéramos ser transformados a la imagen y semejanza del Señor. No podemos excusarnos toda la vida, tener 20, 30 años de evangelio. Yo sé que no vamos a ser 100% perfectos, pero ¿qué dice la palabra, el apóstol Pablo? Vamos camino a la perfección. No dice la Escritura que vamos camino más hacia la imperfección. No, dice que vamos camino hacia la perfección. De hecho, Yeshua mismo dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Seguro que no lo vamos a conseguir en un día, pero vamos camino hasta que el Señor venga por nosotros y se complete esa perfección en nosotros. Pero eso no significa que nosotros vamos a quedar acá en la tierra de brazos cruzados. ¿Cómo va a venir la perfección a nosotros? Primero, reconociendo que somos pecadores, aceptando a Yeshua como único y suficiente Salvador, y posteriormente alimentando a la nueva criatura. La nueva criatura tiene que ser alimentada con la leche espiritual no adulterada, posteriormente con el alimento sólido, y a partir de allí nosotros no tenemos que dejar nunca más de comer el alimento sólido. Tenemos que ir nutriendo permanentemente, día tras día, a la nueva criatura que ha nacido en nosotros por el agua y por el espíritu. Hay paralelismos. Lo mismo que acontece a nivel humano, acontece a nivel espiritual. Si usted deja de comer por mucho tiempo, va a morir, obviamente. Hay un tiempo, claro, para ayunar, pero después volvemos a alimentar nuestro cuerpo. Entonces, el ser espiritual que ha nacido no puede sobrevivir mucho tiempo si nosotros no le damos el alimento espiritual. Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Una de las cosas que la humanidad y muchos creyentes carnales parece que están cegados y no logran visualizar. Y claro, como decía hace un instante, muchos dicen, no, falta mucho. No, el día del juicio ya está, ya se nos está viniendo encima. No estoy hablando solamente de los juicios que puedan acontecer acá en la tierra. El día donde los creyentes en el tribunal de Yeshua nos vamos a tener que presentar, o en todo caso, los que no alcancen la salvación tendrán que presentarse en la segunda resurrección frente al trono blanco. Dice 1 Juan 4:17, pues como Él es, así somos. Léalo detenidamente. Yo no sé si usted lo ha leído detenidamente, porque es tremendo lo que dice acá, hermano. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? Allá arriba no, en este mundo. En este mundo. Yo creo que algunos o no leyeron este pasaje, o no lo leyeron con atención, o el enemigo te estaba poniendo una venda y no lo estabas apreciando este texto con toda propiedad. Se acerca el día del juicio, y para que tengamos confianza,
dice acá que se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahora, el amor del Señor en nosotros no te va a llevar a cometer perversidades. El amor del Señor en nosotros, al contrario, nos va a ir perfeccionando cada vez más hacia la imagen y semejanza del Señor. Y otra vez, se lo digo para ustedes y para mí, dejemos las excusas a un lado, porque entonces usted no es un verdadero creyente. El reino de los cielos es de los valientes, mi querido hermano. No puede pasar toda la vida excusándose por los mismos pecados que viene cometiendo día tras día, semana tras semana, año tras año. Usted no es un verdadero creyente entonces. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, acá, en este mundo, en este mundo, en este mundo. Tremendo lo que declara la Escritura. Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Entonces, hermanos, Moisés, Jeremías, Pablo llegaron a ser hombres lleno de la presencia del Señor. Revise su vida, revisemos nuestra vida. ¿Por qué tanta perturbación? Es que no estamos soltando la vieja vida, mi querido hermano. Estamos todavía en la carne, estamos todavía amarrados a la vieja naturaleza. El Señor nos quiere ayudar, pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y mientras busca eso, hermano, en este punto quiero declararle algo importante, porque veníamos hablando acerca, obviamente, de las posesiones demoníacas o las influencias de demonio. Una vida, o sea, que está llena de Yeshua, que tiene la vida de Yeshua. Escúchenme bien lo que le digo, querido hermano y hermana. Nunca puede ser poseída por ningún espíritu inmundo. Entonces, claro, la gran sorpresa es, wow, ¿qué pasó en esa congregación? ¿Qué pasó que ese hermanito, esa hermanita, ese líder se manifestó? O tiene características, o tiene frutos de la carne y de las tinieblas. Lo que pasa es que, como siempre hemos hablado, no estamos totalmente llenos. Acá vemos, este frasco no está totalmente lleno. Esa parte que no está llena, que no tiene agua, puede ser tomada por los espíritus malignos. Donde usted está lleno, quédese tranquilo, porque el Señor no puede, el enemigo no puede entrar. Obviamente que el enemigo siempre va a querer que nuestro nivel espiritual comience a descender, y eso acontece cuando nosotros nos relajamos. Oramos una vez a la semana, después oramos una vez al mes, cuando la Escritura dice que hay que orar sin cesar, cuando la Escritura dice que los creyentes, como mínimo en el tiempo de la iglesia primitiva, la asamblea mesiánica primitiva, oraban no menos de 3 veces al día y no 2 minutos. Y escudriñaban la palabra del Señor y meditaban en la ley del Señor de día y noche, como dice el capítulo de los Hechos, si mal no recuerdo, 2:42, que estaban unánimes cada día en las casas y en el templo, partiendo el pan, orando, compartiendo la sana doctrina. Obviamente que el enemigo no podía entrar. Entró en alguno que otro. Ahí vemos a Ananías y Zafira, ¿verdad?, que perdieron el temor al Señor. Pero en líneas generales, los creyentes de aquel tiempo estaban llenos del poder. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, reprendían a los demonios y se iban. Pero tiene que ver mucho con lo que estamos tocando, mi querido hermano. Si no consagramos nuestra vida al Señor, y el Señor no te va a agarrar de los pelos de las orejas, tú tienes que tomar la decisión de consagrarte. La Escritura dice, hijo mío, dame tu corazón, dámelo voluntariamente, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Hebreos 9:14 dice la palabra del Señor, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual
mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjese que estamos hablando acá de que Yeshua, en mención a este versículo, se está hablando del Hijo del Hombre, 100% hombre, que dependió del Espíritu del Padre. Y que dice acá que se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre. ¿Cómo consiguió eso Yeshua? ¿Cómo consiguió esto Yeshua, el Hijo del Hombre, que se había despojado a sí mismo? Acuérdese lo que dice Filipenses capítulo 2. Que él no se consideró a sí mismo, sino que renunció al trono y vino a la tierra como un hombre. Y dependió del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo 100%. Acá tiene una declaración formidable de lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, hermano, hay un paralelismo y esto es para nosotros también. ¿Cómo te vas a ofrecer al Señor si no tenés el Espíritu Santo? Y si tenés el Espíritu Santo, como hemos hablado, ¿en qué medida tenés el Espíritu Santo? Acuérdese lo que dice el profeta Ezequiel, ¿no? Cuando habla de las aguas hasta los tobillos, o sea, una pequeña medida, o hasta las rodillas. ¿Y cuántos están nadando, fluyendo totalmente en los ríos del Señor, sumergidos en los ríos del Señor, llenos del poder y la autoridad del Señor cada día? Entonces, hermano, acá encontramos en Hebreos 9:14 algo importantísimo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. No hay ser humano, ni Trump, ni Obama, no hay ni el más reconocido de los predicadores podrá ser famoso, lo cual no quiere decir que sea espiritual. Dios quiera que sí. Mi hermano, si no estamos bajo el control del Espíritu del Señor, no puedes ofrecerte al Eterno sin mancha. Para ser sin mancha necesitamos varias cosas. Número uno, la sangre del Cordero que nos rocía, la justificación, lo que veníamos hablando, y nos limpia de todos los pecados. Pero después necesitamos también de otro elemento fundamental, que es el agua de la palabra, que también va a ir limpiando y santificando nuestro carácter, nuestros pensamientos, nos va a ir sosteniendo la vida espiritual que el Señor anhela para nosotros. Recuerde 1 Juan 4:17, por favor, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sabe qué? Lastimosamente debemos decirlo, y no lo digo con satisfacción, el diablo se burla, se mofa de los creyentes, entre comillas, religiosos, hipócritas, se mofa. Acuérdese lo que está escrito en el libro de los Hechos. ¿Ustedes quiénes son? Yo conozco a Pablo, conozco a Pedro, conozco a Yeshua, pero ¿ustedes quiénes son? Salgan de acá. Salieron corriendo. Esas personas que se postulaban o creían que podían echar fuera demonios, mas no pudieron, porque no estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre, limpiará, habla ahora de nosotros, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. La conciencia habla del conocimiento del bien y del mal. Obviamente, como citábamos hace un instante en Santiago 3:13, nuestra conciencia fue manchada, obviamente, porque nos rebelamos contra la ley del Eterno. Y abrazamos el pecado y nos complacimos en el pecado y en la injusticia, y entonces manchamos nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, lo manchamos absolutamente todo. Pero dice que ese espíritu que ayudó a Yeshua, al Hijo del Hombre, a ofrecerse delante del Padre sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo, mi querido hermano y hermana. Porque no es posible estar en pie o servir al Eterno sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ananías y Zafira cayeron muertos.
En el Antiguo Testamento, aquel sacerdote que entraba imprudentemente como los hijos de Aarón o como los hijos de Elí caían muertos porque la paga del pecado es la muerte, y el hecho de que muchos no hayan muerto todavía es simplemente la gracia y la misericordia del Señor, porque hay gente que le ama a usted y está orando por usted, pero el tiempo se está terminando, mi querido hermano y hermana. ¿Cuánto tiempo más piensa que puede, mi hermano, practicar el pecado insolentemente delante de los ojos del Señor después que el Eterno le ha hablado infinidad de veces? Es posible mantenerse sin mancha. Acá dice la Escritura que Él limpiará nuestras conciencias con su sangre preciosa. Y luego nos dará el poder del Espíritu. El mismo Espíritu que estuvo en la vida de Yeshua, el Hijo del Hombre, está en nosotros. La gran pregunta, ¿está en nosotros? Claro, como Yeshua, por ahí no podemos ser, obviamente, 100%, pero vamos camino, como dijo Pablo. Dentro de los seres humanos, mi hermano Pablo, como un hombre pecador redimido por la sangre del Cordero, fue uno de los mejores exponentes de estar bajo el control del Espíritu del Señor. No vemos a un Pablo, como siempre yo le enseño, que sube, baja. Hoy te amo, Señor, hoy quiero ir al mundo, hoy soy santo, hoy estoy ahí en el lodo del pecado. ¿Cuántos creyentes, mi hermano, pastores viven de esta manera, tristemente? Todavía hay tiempo para volvernos al Señor, pero hermano, lo que estoy enseñando es algo que tal vez hay que repetir día tras día. Yo me lo repito día tras día. Sin el control verdadero del Espíritu Santo no puede haber una vida de victoria. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Y estar, escúchenme bien, bajo el control del Espíritu Santo, y no me estoy burlando, y yo sé que eso puede suceder. No es solamente sentir un cosquilleo en la cabeza, que puede ser, claro que puede ser, seguro que puede ser. Estar bajo el control del Espíritu Santo es que usted ama la santidad, es que usted respeta la palabra del Señor, no simplemente sentir un toque o sentir una emoción. Romanos 8:12. Permítame explicarle lo que es el Espíritu Santo. En hebreo, ruach no es solamente viento. Ruach habla, búsquelo en el libro Strong, habla del carácter de una persona. Yeshua tiene un carácter, el Padre tiene un carácter que lo transmite a nosotros por medio del Espíritu Divino. Y si usted realmente se somete al Espíritu de Yeshua, al Espíritu Divino, entonces usted va a tener el carácter de Yeshua, las características de Yeshua. ¿Cuál era el carácter de Yeshua? Totalmente obediente al Padre, totalmente respetuoso a los mandamientos. ¿Cuál era el carácter de Yeshua? Santo, completamente santo. No resbaló, no tropezó, no cayó, no se acostó con una prostituta, no se fue a un motel, no fornicó, no miró pornografía, no era un glotón, no era un borracho, no guardaba odio, rencor. Romanos 8:12. Y sería lindo, hoy no me da el tiempo, pero vamos a ver una porción del excelente capítulo de Romanos 8 que hay que tener muy en cuenta. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, y traduzca, ponga entre paréntesis la vieja naturaleza. Mi hermano, yo soy un agradecido, no quiero saber más nada con la vieja naturaleza. Entonces, hermano, por eso que muchos se enojan con uno, porque, y acá entro en un temita importante, deme unos minutos, porque muchos quieren pleitesía, ¿verdad? Hermano, yo no te debo nada en la carne. No te debo nada en la carne. En el Señor te debo muchas cosas. El amor, el respeto, la dedicación, honrar al que merece honra, pero la carne, en la carne no estoy para honrar a los carnales, ni quiero que me honren a mí tampoco. En la carne, todo eso es vanagloria, es soberbia. Dice entonces, mi hermano, para que vivamos conforme a la carne. Vuelvo a repetir, Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si viven conforme a la carne, vamos a traducir la vieja naturaleza, van a morir. La paga del pecado es la muerte, mas si por el Espíritu. Este es un versículo que yo amo, hermano, lo tengo acá grabado en las tablas de mi corazón. Mas si por el Espíritu, con mayúscula, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Te pregunto, ¿tenés el Espíritu del Señor o no lo tenés? Porque si el Espíritu del Señor está dentro tuyo, nuestro, es el gran maestro, y Él tiene todo el poder y te va a ayudar a matar todos los pecados. El Espíritu del Señor en nosotros es poderoso, tiene la virtud de hacer morir las obras de la carne. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra lógica, no es con nuestra sabiduría carnal, no, necesitamos del Espíritu del Señor. Pero hermano, todos los días tenemos que buscar al Señor, todos los días tenemos que buscar ese aceite. Todos los días en el templo los sacerdotes de Leví tenían que recargar las lámparas. Eso nos habla de vivir en una dependencia diaria y total del Señor. Pero si usted se toma vacaciones del Señor, obviamente que va a menguar el aceite en su vida y van a empezar los problemas. Muchos se toman vacaciones del Señor. ¿Hace cuánto que no lee la Biblia, querido hermano, hermana? ¿Hace cuánto que no se sienta a desarrollar un estudio bíblico por su propia cuenta? Algo que el Señor le esté mostrando, que el Señor quiere que usted investigue para poder corregir su vida. Ah, no, a mí si no me enseña el pastor, bienvenidos los pastores, bienvenidos los ministerios. ¿Cuándo te vas a entrar en tu cuarto secreto a buscar al Señor? Buscadme y viviré, dice la palabra del Señor. Hay creyentes que no sé hace cuánto no sé hace cuánto oran, y si oran no sé cómo oran también. Porque hay gente buscando venganza ahora. No, Padre, mata a este desgraciado, mata al otro desgraciado, mirá lo que me hizo, ¿verdad? Hermano, no estamos para orar de esta manera. El Señor nos perdone. Qué bueno que podamos buscar el rostro del Señor, que pueda resplandecer el rostro del Señor en nuestras vidas, que el Señor nos pueda hablar, nos pueda dirigir, nos pueda fortalecer, porque estamos viviendo los últimos tiempos, mi querido hermano. Dice entonces, porque si viven conforme a la vieja naturaleza, que son las obras del diablo, las obras de la carne, la lujuria, la lascivia, la borrachera, la glotonería, la murmuración, el chisme. ¿Vos viste lo que dijo? Aprovechando bien el tiempo, hermano, dice Pablo en Efesios, porque los días son malos. Tenés fuerza para murmurar 2 o 3 horas de tu hermano, de tu hermana, del pastor, no sé, de quien sea. Para eso tenés fuerza. Pues a los 5 minutos estás con la lengua afuera. No puedo orar más, no sé, siento una opresión terrible. Qué terrible, mi querido hermano. Pero para que el diablo te dé cuerda y te dé manija y hable de los demás y estés chismeando y sacándole el cuero a todos los demás sin sacar primero la viga de tu propio ojo, para eso hay una fuerza sensacional de parte del diablo. Juan capítulo 6, versículo 63, un poquito más, mi querido hermano. Juan capítulo 6, verso 63. Cuando, no voy a leer todo el contexto, cuando Yeshua le dice inclusive a sus discípulos, ¿quieren irse acaso ustedes también? Les molesta mi manera de hablar, ¿no? Porque los discípulos estaban un poquito enojados con el maestro, No es muy duro tu manera de hablar. La gente no está muy contenta, Señor, está exhortando demasiado, ¿verdad? La gente quiere ver más multiplicación de panes, quiere ver más multiplicación del asado de costilla, ¿verdad? No, eso hasta un momento. El Señor sabe criar a sus hijos, no los malcría. No los malcría. Por eso, hermano, la renuncia a la carne. ¿Qué es la renuncia a la carne? ¿Por qué te pide el Señor y nos pide la renuncia a la carne? Porque el Padre no te va a malcriar. No vayas a creer que vas a ir muy lejos con tu malcrianza de pecados y pecadillos. En algún momento el Señor te va a azotar, nos va a azotar.
para que aprendamos la disciplina y a través de la disciplina alcancemos la santidad y seamos partícipes del reino del Señor. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida con mayúscula. La carne para nada aprovecha, para nada bueno aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mi hermano, si en el Espíritu hay vida, y si el Espíritu Santo inspiró la palabra del Señor, si cada revelación del Señor tiene vida, ¿por qué no nos dedicamos a esto, mi querido hermano? Como decimos nosotros, hermano, y no voy a caer como cayó en la trampa el gran siervo que yo respeto mucho, Gigi Ávila, se arrepintió de esto, después fue un gran siervo del Señor, ¿no? En algún momento dijo, tiren todos los televisores al río, después necesitó de que la gente lo mirara, ¿no? Pero a lo que voy, no podemos estar atados al chupete electrónico todo el tiempo, hermano. Porque una cosa es que usted me diga, estoy mirando una prédica, estoy escuchando alabanza, y otra cosa es que usted me diga 3, 4, 5, 6 horas de su vida se van en los informativos, en las novelas, no sé, en las películas indecentes. Y a través de ahí entra el diablo, a través del oído, a través de los sentidos, a través de la mente, a través de los ojos, etcétera, etcétera. El Espíritu es el que da vida. La carne es muerte. Si sigues en la carne no vas a ver el reino del Señor. La carne es la vieja naturaleza. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Y la palabra del Señor es poderosa para matar a la carne. Recordamos lo que dice Eclesiastés, ¿no? La palabra del Señor a través de los sabios, a través de los maestros que Él ha levantado en las congregaciones, son como clavos hincados. Eso es lo que necesitamos, mi querido hermano. No siempre el Señor va a permitir, no, quiero comer mucho, quiero beber mucho, quiero mirar lujuria. No, mi hermano, la renuncia de la carne, la muerte al yo, toma la cruz y el madero cada día, niégate a ti mismo y sígueme, dijo el Señor. ¿Usted piensa que si Yeshua estaría en medio nuestro en esta hora, que él va a alquilar unos videos de pornografía y va a llamar a los discípulos a decir, miremos un poco de pornografía, vamos a distraernos? Yeshua no tenía tiempo. No lo tenía y no lo tiene. Está a la diestra del Padre, vive intercediendo por nosotros para que no nos perdamos. Yeshua no tenía tiempo para las vanidades, ni lo quería, y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Mateo 16:21, y con esto ya voy redondeando, hermano, quiero ver esto último. Entramos en el tema creyentes que estuvieron bajo la influencia de Satanás. Veamos uno, la vida de Pedro. Mateo 16:21, lo de David, yo me adelanté por el tema de Yom Kippur, ya lo tiene ahí grabado, también estaba dentro de este punto, pero yo me adelanté. Así que David también fue uno de los que estuvo bajo la influencia de Satanás y de la carne mucho tiempo. Mateo 16:21 al 26, y con esto vamos a ir redondeando. Yeshua anuncia su muerte. Y Pedro es completamente influenciado por el enemigo. Todavía no era un hombre completamente lleno de la presencia del Señor, lo sería más adelante. Mateo 16:21, desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Toda verdad es paralela. ¿Qué tal si el Señor te anuncia esto? Y de hecho más adelante se lo anunció a Pedro. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro, vas a terminar muriendo boca abajo, otro te llevará a donde no quieras ir y vas a tener que estar dispuesto, tomar la cruz, el madero, la renuncia, ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu y que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿no?, que estaba bajo la influencia del enemigo y en la carne, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Cuánta gente, hermano, nos quiere tomar aparte? Conmigo ha sucedido muchas veces. Pastor, no predica así. ¿Qué es lo que pasa con usted? No toque este tema, no hable de estas cosas. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Cuánta gente que está en su mente bajo la influencia de la carne, del diablo? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás.
No estaba totalmente poseído Pedro, pero estaba en ese momento bajo una influencia con la idea de, evidentemente, desviar del propósito eterno a Yeshua el Mesías. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida y con nuestra vida a través de la familia, que será muy lindo, los amamos, pero muchos están en la carne. No, muchos vienen con consejos, hace así, hace asá, con este no te cases, con aquel casate. Mi hermano, hagamos la voluntad del Señor. Quédate acá, andate allá, congregate acá. Mi querido hermano, cállese la boca y deje que el Señor actúe. En el nombre poderoso de Yeshua. Y si vamos a hablar en el Espíritu. Y realmente que podamos hacerlo, como lo hicieron los profetas. Tremenda palabra del maestro. Pedro se habrá sacudido. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hoy no me da el tiempo, hermano. No seas tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia, ni a la congregación, ni a la asamblea. No sean tropiezos. Mejor que te ates una soga con una piedra de molino y te seas hundido a lo más profundo. Es un pecado terrible ser tropiezo a una persona que está queriendo hacer el propósito, la voluntad del Señor en su vida. Dice, porque no pone las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro todavía no estaba totalmente entregado, sumergido bajo el control del Espíritu Santo. Él estaba mirando todavía no las cosas de los hombres, y con Pablo va a tener un problemita más adelante. Pablo lo va a ubicar de vuelta a Pedro. Porque más allá de la muerte y resurrección del Señor, Pedro, si leemos la carta a los Gálatas en Galacia, la congregación de Galacia era una congregación de muchos o de muchas personas gentiles que habían sido prosélitas antes, que habían seguido el judaísmo, pero que ahora estaban entendiendo que Yeshua era el Mesías, pero todavía estaban muy atadas a la tradición judaica. Y cuando Pedro fue por esa zona, él ya no se juntaba con los gentiles para enseñarle, ¿verdad? Sino que había caído otra vez en el legalismo, de cual el Señor nos ha libertado. Entonces, mi hermano, vemos acá a Pedro que todavía era una persona carnal, era una persona que no podía ver totalmente las cosas de Dios. Verso 24, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Negarse a qué? A la vieja naturaleza. De eso está hablando. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dele muerte total, 100%, a todo lo que tenga que ver con la vieja naturaleza, sea pecado de adulterio, sea fornicación, sea soberbia, sea mentira, sea legalismo, sea religiosidad, sea paganismo. Lo clavamos todo en la cruz y resucitamos a una nueva vida. Verso 25, ya voy terminando, estamos orando. Porque todo el que quiera salvar su vida, se refiere a la vida antigua, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermano, definitivamente debemos deshacernos del viejo hombre, de la vieja mujer. Si tú no te deshaces de la vieja naturaleza, te lo digo bien clarito para que me entiendas y lo entienda todo el mundo, tú no amas al Señor. Tú no amas al Señor, no amamos al Señor. La persona que ama se entrega en obediencia a los dictámenes del Señor, a los requisitos del Señor. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, hermana, amigo que está escuchando, ¿todavía estás interesado en ganar el mundo? No se te calmó esa fiebre ya de una vez por todas. Dice, ¿qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay comparación. No hay comparación. No améis el mundo, el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Oh, no, pero qué linda que son las cosas del mundo, la moda, la música. No, no es lindo. Si para tu vida todavía es lindo, entonces no tienes la revelación del Señor. No te has encontrado con el hermoso Yeshua, el Santo de Israel. No te has encontrado con la hermosura de la santidad del Señor. Como declara la Escritura, el adorno de la casa del Señor es su santidad. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Nada, no quiero tener la gran empresa. Ya no es tiempo, hermano, trabaja, el Señor le va a proveer. Es tiempo de prepararse. Es tiempo de prepararse. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor en este tiempo. Particularmente muchos seres queridos, amigos y hermanos se han ido en estos días. Pero estoy tan feliz porque se han ido con el Señor, se prepararon, mi querido hermano. No se dedicaron a ganar el mundo y más dinero, afán, esto, aquello, lo otro. Yo no digo que usted sea un irresponsable con las cosas normales, pero hermano, el mayor tiempo se lo tenemos que dedicar al Señor. Busca primeramente el reino del Señor y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y si el Señor permite, no lo puedo asegurar, estaremos avisando, tal vez estemos el domingo, si no el próximo jueves, 19:30 horas, que el Señor me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Padre, te damos gracias, en el nombre precioso de Yeshua, Padre. Reconocemos, Señor, en esta hora, nos damos cuenta frente al espejo de tu palabra, Señor, que hemos retrocedido, Señor. Nos damos cuenta, Señor, de nuestra poca consagración, Padre. Nos hemos dado cuenta que nos bajamos del madero, que dejamos la cruz a un costado, Señor, y que estamos viviendo en la carne. Mas tu palabra nos advierte y amonesta una vez más en esta noche que el vivir en la carne, en la vieja naturaleza, es muerte, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Queremos retornar a ti, Señor. Queremos regresar a ti, Señor. Si tú estás allí del otro lado, pídele perdón al Señor. Dile al Señor, soy pecador, vengo a ti. Reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Te suplico que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Que me restaures. Señor, que me des la victoria por medio del poder de tu Espíritu Santo sobre la vieja naturaleza, la carne, Señor, hasta el final, hasta que llegue a la patria celestial. Pido tu auxilio, mi Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, que esta palabra caiga en buena tierra. Esta palabra de la victoria sobre la carne, sobre el diablo, sobre el pecado. En el nombre poderoso de Yeshua, el Señor te añada mayor revelación de arriba, de lo alto. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, y queremos vivir lo que declara tu palabra, ser como tú eres, aún en este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, seguimos avanzando, seguimos progresando, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, en el nombre precioso de Yeshua. Y decimos todos juntos, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos brinde.